Pues tras esto, vamos a la primera pregunta del programa. ¿Vale? Y es una pregunta muy complicada. Es una pregunta complicada porque creo que estamos en unos tiempos de muchas adaptaciones. Entonces, aquí hay algo complicado y es... El tema de la adaptación se podría tratar en general para pelis, series, personajes, pero vamos a centrarlo a lo que es este programa, que es personajes de cómic. Entonces, ¿qué entendemos cuando es una buena adaptación o una mala adaptación? Porque un ejemplo que voy a poner, que de hecho lo he estado hablando con Alex, que mi hermano me ha dicho, porque mi hermano ha leído muchos cómics de Thanos, es que Thanos, por ejemplo, es una mala adaptación, porque no tiene nada que ver con el de los cómics. Sin embargo, es un pedazo de personaje y nos anda el villano más mítico, uno de los más míticos de Marvel. Entonces, claro, ¿dónde está ahí la vara de medir, no? Es decir, si adaptamos mal, pero es un gran personaje, ¿es una buena adaptación o una mala adaptación? Y si lo trasladamos igual que el cómic, pero no convence a la gente, entonces, ¿dónde está la vara de medir en cuanto es una buena adaptación? Entonces, voy a dar mi opinión rápida y saltamos con Alex. Para mí, una buena adaptación es coger la esencia del personaje y no perderla. Eso sería mi resumen. O sea, tú puedes tener libertades a la hora de adaptar un personaje, pero no perder la esencia del mismo personaje. Si, por ejemplo, tú me adaptas a Batman, no puedes hacer lo que no haría Batman, ¿no? No sé si me entendéis. O sea, que tenga la esencia de lo que es Batman. Un señor que sale por la noche, justiciero, que tiene problemas, que es multimillonario, que tiene una evolución psicológica y desarrollo narrativo. No me lo hagas, pues, un Mindungi que habla refinado, por ejemplo, me lo estoy inventando, y que sale con una metralleta y se pone a matar a cualquiera que vea. No sé si me entendéis. Claro. Entonces, esto es muy interesante porque creo que aquí da juego para muchas respuestas posibles. También, para subrayar, hay que decir que hay muchas versiones de cada personaje. De Batman tenemos que si la detectivesca, que si la más espectacular, que se mejora más psicológica. De Superman lo mismo. De Superman tenemos una adaptación más madura, como la de Snyder, de qué pasaría si un tío con superpoderes viene al planeta. O en la versión de Richard Donner, que es la más comiquera, de un Superman de esperanza. Entonces, yo creo que ya refleja un poco mis puntos de vista. Empezamos con Alex. A ver, yo considero que, o sea, el propio nombre de adaptación es eso, es adaptar ciertos matices, ciertas cosas de un personaje a otro medio, o sea, el transmedia de toda la vida. Entonces, ¿cómo adaptas al Thanos del cómic dentro de las películas? Pues tienes que tener ciertos factores dentro del personaje para que eso funcione. Tiene que estar presente la muerte dentro de las películas, porque Thanos todo lo que hace lo hace por enamorar a la muerte, por satisfacerla. O sea, no tiene otra motivación Thanos en los cómics, nada más que quiere conseguir las gemas, eliminar a la mitad del universo por amor a la muerte, porque es un psicópata. En cambio, dentro de las películas eso no lo podías explicar. Aparte de porque realmente dentro del propio cómic tampoco es que sea una justificación muy increíble, es algo muy tal, dentro del cómic más o menos está bien explicado, en las películas no podías. Entonces, ¿cómo haces que este Thanos tenga una justificación? Pues simplemente dándole un trasfondo diferente. Pues que este Thanos, por las vivencias que tiene dentro de su propio planeta, pues quiere eliminar a la mitad de la población para que la otra mitad que quede prospere y no tengan esos problemas de recursos, y es algo que en la actualidad pasa realmente. O sea, es un tema que está candente a día de hoy. Entonces, ¿cómo hacíamos a un personaje que en el cómic es un psicópata, a un personaje razonable, entre comillas, que lo que hace pueda estar justificado o no, y eso ya lo consideres tú? Entonces, tenemos a un Thanos dentro de las películas que a mí me parece increíble. O sea, un Thanos con un trasfondo bestial. Luego el Thanos de Endgame es distinto, el que está justo en la parte final, porque ese Thanos sí que se asemeja un poco más al del cómic por el hecho de quiero cargarme a la Tierra porque lo voy a disfrutar. O sea, es como no ha tenido ese trasfondo que ha tenido el Thanos del UCM, porque este llega porque sabe que se lo van a impedir y a tomar por saco. Entonces, este Thanos es un psicópata. Pero a mí, sinceramente, como adaptación, obviamente no tiene los valores del cómic, pero han creado un personaje mucho más rico que a mí me parece mucho más interesante que el del cómic. Claro, entonces, ahora la pregunta. Entonces, ¿te parece una buena adaptación? A ver. Es complicado, es complicado. Sí y no, ¿no? Sí y no. A ver, realmente, como adaptación del personaje... Ponme un ejemplo tú de un personaje que consideres que han adaptado igual que el cómic.
Un personaje que hayan adaptado igual. ¿El cómic? ¿Idéntico o casi idéntico? Por ejemplo, te diría a lo mejor para mí, por ejemplo, ¿cómo se llama, tío? Bucky, por ejemplo. A mí Bucky sí que me parece, además, también te voy a decir una cosa, El Soldado de Invierno me parece la mejor película de Marvel de todas las que han hecho, precisamente porque... Y probablemente... Ah, bueno, es que igual lo ibas a decir. Claro, es que aparte de que los personajes dentro de la película están perfectamente desarrollados, es que adapta el cómic del Soldado de Invierno de una forma sublime. Y el otro, o sea, coge el otro, o sea, los dos, que es el otro y la continuación, que es el Soldado de Invierno, Eso que es la mejor etapa que ha tenido el Capitán América en los cómics, que es la etapa de Brubaker. Etapa de Brubaker es una puta sacada. Para mí es la mejor etapa del Capitán América en los cómics. Sí. Y Bucky, por ejemplo, toda la etapa que tiene del Soldado de Invierno me parece que es perfecta. O sea, perfecta porque es que es tal cual el cómic y el desarrollo, el trasfondo es increíble. O sea, y luego el hecho de cómo se redime, cómo recuperan a Bucky, me parece que está muy bien desarrollado. Ahí sí que tienes una adaptación fiel al cómic, una adaptación que está sacada de las viñetas porque está muy bien explicada, con lo cual sí que la puedes meter dentro de las pelis. Buen ejemplo. Claro, yo te lo preguntaba porque, claro, Thanos es un gran personaje, pero el ejemplo que luego vamos a hablar de peores personajes adaptados, a mí, por ejemplo, me parece el Thor de Waititi. Yo no sé si el Thor de Waititi existe en algún cómic. En los 90 hay una etapa en la que es más... en la que es un poco más... No sé si decirte dicharachero, pero mucho más vistoso, mucho más chillón, mucho más colorido. Tiene como trajes mucho más excéntricos y tiene alguna etapa me viene a la cabeza en los 90 y tal, pero en general el Thor no se asemeja nada al Thor de los cómics. Yo el único Thor que he visto más equilibrado y mejor, aparte de las dos primeras, que a las pelis pueden ser por eso mejores, pero veo a Thor, es el de Infinity War. Pero bueno, luego hablamos de Thor, simplemente estoy poniendo ejemplos. El Thor de Dan Jurgens, por ejemplo, de John Romita Jr., es el Thor que creo que te refieres, que es mucho más colorido. Sí. Y sí que se no me acordaba del autor, pero lo tenía... Se podía asemejar un poco más. Vamos a dejarlo en Thanos, creo que es una buena adaptación modernizada, podemos decirlo. Yo creo que podríamos decirlo, es una adaptación que no tiene que ver con el cómic, pero moderna y que pega a lo mejor. Yo lo dejaría así. Bucky es una gran adaptación. Dime un personaje, por ejemplo, que consideres mala adaptación, así rápido y saltamos al pare, Alex. Una que sea mala adaptación. Un personaje que hayas dicho, no me gusta cómo lo han adaptado. Bueno, es que claro, esto hay... El hijo de Hulk. Bueno, pues te voy a decir un personaje que no... Bueno, es que depende. Y uno rápido, venga, uno rápido. Joder, rápido, tío. Es que me pones en un aprieto, tío, porque esto lo tengo que pensar. ¿De DC o Marvel, o de otra peli? O sea, esto no va con Marvel ni con DC, cualquier persona. El Flash de Ezra Miller, por ejemplo. El Flash de Ezra Miller. El Flash de Ezra Miller a mí no me convence. Vale, ni como Barry Allen ni como Flash. Vale, perfecto. A mí, ¿eh? Vale, sí, perfecto. Pare, te toca. El tema de adaptación. ¿Qué entiendes tú por todo esto? ¿Qué es para ti? O sea, creo que es el tema más bonito que vamos a tratar en todo el debate, porque aquí hay puntos de vista diferentes. A la persona más clásica, menos clásica, personas con la mente más abierta. Yo siempre estoy dispuesto a ver una mente abierta. Ahora, mente fuerte. No me hagas, o sea, aunque es una adaptación libre, no me hagas una aberración. Claro. Quiero decir, no me hagas, yo qué sé, el Thor de Waititi. Yo qué sé, a mí no me gusta. En el tema de las adaptaciones, al menos, mira, para mí, el primer aspecto fundamental, ¿vale? Y luego viene todo lo demás, es, teniendo en cuenta que el tiempo y forma no son los mismos en un cómic que en una serie o en una película, para mí lo más importante es que se tome la decisión que se tome sea por cuestiones artísticas. Eso es lo primero. Porque hay ejemplos de adaptaciones que, digamos, podrían no ser demasiado fieles al cómic. Pongo un ejemplo. Joker, de Joaquin Phoenix hasta cierto punto, que sí que tiene ciertas cosas, pero va muy por libre. Además, el propio Todd Phillips lo comentó. Pero todo lo que se cuenta en la película tiene un sentido, no solamente a nivel de historia, sino a nivel del propio personaje. Es decir, lo que nos presentan en esa película tiene sentido teniendo en cuenta el planteamiento de la película, ¿vale? Entonces, digamos que lo más importante para mí es que se haga lo que se haga sea por cuestiones artísticas. Por eso me habréis visto siempre en debates insistir en lo de la libertad creativa y demás, ¿no?
¿Cuál es el tema? Y cogiendo el ejemplo de Thanos, ¿por qué Thanos funciona? A ver, evidentemente tú, lo que he dicho antes del tiempo y la forma es fundamental. Evidentemente, dentro de un universo compartido que tiene todo un desarrollo precedente, que te marca, quieres que no, te influye, no es como si haces una película de cero, pues tú tienes que saber también, no solamente adaptar el cómic, sino adaptarte al universo que tú has construido. Tienes esa doble faceta. Yo no le pido, por ejemplo, aunque yo tiendo más al purismo, entre comillas, pero sí que pido que sean, primero, buenas historias, lo primero, independientemente si son mejores o peores adaptaciones, que a poder ser que se parezcan a la obra original y sobre todo si son de un universo compartido que tengan coherencia, porque a veces puedes hacer una adaptación muy fiel al cómic pero no pega nada con el universo compartido, entonces yo eso tampoco lo quiero. ¿Cuál es la grandeza de Thanos, por ejemplo, que tú estabas comentando y ya ha comentado el ejemplo de la motivación que hay en los cómics, en el Guantelete del Infinito y lo que se ve en Infinity War Endgame? Es que tú extrapolas valores humanos a un personaje de ficción. O sea, valores humanos reales, ¿no? Aunque luego, evidentemente, eres un cínico también, porque lo que quiere hacer Infinity War es una barbaridad. Pero hay un momento que la gente, yo me acuerdo que la gente salía del cine y decía, joder, es que empatizo con él, porque tiene razón en lo de los recursos, que somos. Evidentemente, la solución es inconcebible, evidentemente, claro. ¿Vale? Eso está claro. Pero me refiero, ¿por qué la gente empatiza en ese sentido? Pues porque tienes algo que te hace sentir apego hacia él porque tú lo sientes, primero, natural en la historia y segundo, porque le da cierto realismo, que eso es fundamental. El realismo, incluso en historias de ficción, es fundamental para que tú conectes con un personaje. Es decir, que tú veas una situación que digas, vale, esto es ficción, pero ¿cómo me sentiría yo en esa situación de ficción? Ese es el realismo en productos de ficción. Y eso en Thanos está muy bien manejado. Y eso es fundamental además porque, mira, aunque la motivación sea distinta, tú el personaje tienes aspectos que los reconoces. A lo mejor no todo, pero el físico, por ejemplo, lo reconoces. Reconoces lo de las gemas. Reconoces lo de que quiere cargarse a la población, demás, le damos otra motivación. Pero esos elementos están. Entonces, me parece lógico que si tú, por ejemplo, formas parte de un universo compartido, cambies hasta cierto punto para adaptarte también a esto. Y sobre todo que lo que he dicho, que evidentemente sean motivaciones artísticas, porque estaremos todos de acuerdo en que el argumento de Infinity War, y esto Alex me imagino que estará de acuerdo conmigo también, el argumento de Infinity War es mucho más rico y mucho más potente que el del cómic. Entonces, si tú haces una adaptación para mejorar lo del cómic, bienvenida sea. Eso es. Si es que una mala adaptación no tiene por qué ser algo malo, ¿eh? No. O sea, para nada. No, o sea, no. Eso, que hay casos en los que sí, ¿eh? Porque Capitana Marvel me parece una. Siempre pongo el ejemplo Watchmen de Zack Snyder. Como adaptación se va mucho y me parece una peliculaza. V de Vendetta. Otra. Una pedazo de película y como adaptación no tiene nada que ver. No me he leído el cómic, pero por lo que me he informado, he leído sí, cosas. no tiene mucho que ver. Y mi hermano me ha contado cosas, por lo que yo me he informado, no tiene nada que ver con la adaptación. Y sin embargo, pues es una gran película, un tema muy interesante. Yo estoy muy con el pare, o sea, y contigo. O sea, creo que hemos reflejado un punto interesante. Al final lo que estamos buscando básicamente es que puede reinar la libertad artística con tal de traer una riqueza narrativa. Siempre y cuando, como digo, por ejemplo, pare, que Alexa mojan esto, para ti que ha sido una mala adaptación de algún personaje que hayas dicho, ostras, que te haya chocado decir, mira. Así a bote pronto, quizá el Daredevil de Ben Affleck. Hostia, es normal. No estaba mal, pero. Electra. Hostia. Sí, bueno, el Green Lantern de Ryan Reynolds, por ejemplo. Fíjate que a mí no me desagrada el Green Lantern de Ryan Reynolds. Y eso que visualmente es muy comiquero. Pero es que fijaros una cosa fundamental en adaptación, además que lo tenía aquí anotado en mi esquema porque es algo que quería comentar. Lo del tiempo, yo comento siempre, la adaptación es importante en tiempo y forma. Y en forma es importante también una cosa, ¿vale? El Capitán América, por ejemplo, y pasa con Ryan Reynolds también como Green Lantern, fijaros que en Vengadores 1 intentaron hacer un traje muy comiquero. Realmente el traje del Capitán América es muy comiquero, pero no funciona. Es de lo peor que tiene esa película. A mí me encanta Vengadores 1, está en mi top 4.
Pero es un ejemplo claro de que no todo lo que en un cómic funciona a la gran pantalla. Por eso lo primero que hicieron los Rousseau, es rescatar para la parte final el traje clásico de la primera película, en la parte final, y 2, meterle el traje de S.H.I.E.L.D. Y luego ya en las siguientes películas, en Era de Ultron, ahí lo cogió Whedon, pero luego en Civil War el traje tiene tonos mucho más oscuros, mucho más adaptados al live action. Es importante que, por ejemplo, en el tema de los trajes, ahora la gente decía, no, es que el traje se ve igualito el traje, no sé, el traje que tiene el de, por ejemplo, Moon Knight, por ejemplo, ahí sí que queda muy bien, por ejemplo, el de Moon Knight, ¿no? Pero, por ejemplo, luego coges a lo mejor, de todo lo que hemos tenido hasta ahora, coges el traje de Miss Marvel y como que es verdad que es muy fiel al cómic, pero tiene algo en el live action que, ¿sabes? A menos para mí, que es demasiado, no sé cómo decir, demasiado chillón, no tanto como el del Capitán América en Vengadores, no tanto, pero hay que saber moverse. Por ejemplo, el de Hawkeye. A mí me vais a matar mucho, me vais a matar, pero a mí me vais a matar. Pero el traje de Daredevil amarillo no me gustó en live action ni a la gente le encantó. A ver, es que a mí el traje de Daredevil no me gusta. Lo vi, dije, si parece que ha venido un tío y le ha echado un graffiti. A mí no me gusta el traje del Daredevil de Charlie Cox. A mí personalmente no me gusta. Es que no destaca por su traje, no destaca tampoco su traje. Es que yo considero que el traje de Daredevil, por lo menos para mí, tiene que ser un traje temible. ¿Sabes? Un traje que tú... A ver, que sinceramente, dentro de Netflix funcionaba muy bien. Sí. Pero a mí me gustaría ver una cosa distinta, tío. Un traje que sí que se apegue mucho más a ese traje ya de una sola pieza, más apegado. Las 2 Ds dentro del pecho, lo siento, pero eso tiene que estar. Porque es una seña de identidad del personaje, las 2 Ds solapadas en el pecho. Y un rojo que no sea ya más un rojo tal, sino más un burdeos, ¿no? Un rojo más apagado, ¿no? Sí, eso me gustaría a mí mucho más. Estoy contigo. Bueno, este tema podríamos estar todo el cineo hablando solo de lo que entendemos por esto, pero bueno, creo que se han reflejado 3 puntos, coincidimos todo en todo y yo espero que a la gente le haya quedado claro esto y al final lo más importante es disfrutar de esa adaptación, ¿no? Y lo dicho, la calidad artística y la calidad narrativa que puede ir por delante de esto. Perfecto.